un episodio para que todas las personas recuerden que la historia no solo se construye desde el pasado, pero que todos podemos construir a través de la cultura. Mi compromiso más grande de vida, que es brillar lo más intensamente posible. La sagrada ambición es maravillosa, porque es ese llamado a expandirte y a hacer más y a hacer mejor y a brillar más intensamente. Porque para llegar lejos se necesita talento y estructura. Podemos crecer y brillar mucho más intensamente y crear proyectos que impacten a mucho más personas, que impacten mucho más nuestro mundo y que como efectos secundarios sean proyectos mucho más rentables y nos permitan vivir mucho mejor haciendo dinero. México es lo máximo hoy para el mundo, ¿no? Muchos dicen que México está de moda. Su naturaleza, su gente, sus artistas, sus creadores, sus empresarios, sus familias, sus tradiciones. Hay países, Luciana, que tienen que crear show para vestir eventos, experiencias, campañas, lo que sea. En México tenemos tanto real y auténtico, las fiestas patronales, el arte popular, cada región, cada estado, cada municipio tiene diferentes muestras culturales reales y auténticas que basta agarrar la maleta, la mochila e irte a verlas para poderlas disfrutar. Cada vez que yo tengo un proyecto, pienso eso, no puedo creer que me paguen por hacer esto. Hacer un compromiso contigo mismo de buscar la excelencia y brillar lo más intensamente posible en tu arte. Si ese es tu llamado, tu alma te lo está pidiendo por algo. Se puede vivir una vida con muchísimo dolor, pero no se puede vivir una vida sin propósito. Pero creo que hay muchas personas que viven sin encontrar ese propósito. Entonces igual está lindo que esta plática sea un llamado a que si aún no lo tienen bien identificado, se den un espacio de silencio para escuchar qué es lo que realmente hace vibrar. No tienes que ser el que domina todo, pero dentro de lo que sí decidas, entonces entregarte por completo. Solo generando más, impactamos más. Entonces, sanar esta relación con nuestros números y entender que sí queremos comer de lo que hacemos y que queremos generar dinero porque solo así podemos dedicarnos a eso y no a otra cosa. Es importante que logremos vivir bien haciendo lo que amamos para hacer proyectos que cada vez sean más grandes, que impacten a miles y miles y millones de personas y que realmente tengan impacto. Siempre nos queda México. Esta manera de honrar a tus ancestros te genera muchísimo bienestar y éxito en la tierra, como si estuvieran ahí. Si hablamos con esa Natalia bailarina que tocaba el piano, ¿cómo estaría tan orgullosa de ti o qué te diría? Yo creo que todo ha salido así porque lo he disfrutado, porque estoy en lo que vine a hacer a esta tierra y puedo ver de cerca a los más grandes creadores crear y puedo aprender de las mentes más brillantes de las empresas. Si entregamos nuestra vida a ello, cosas hermosas tienen que salir. Hola, bienvenidos a un laboratorio de expansión. Esto es Rising Lab Podcast. Estoy muy contenta porque tengo enfrente a una mujer que admiro muchísimo. Natalia Herrera es curadora, es historiadora, investigadora y consultora cultural. Y la conversación de hoy va a tener mucha voz. Entonces, bienvenida. Este es tu laboratorio y estoy contentísima de tenerte aquí. Gracias, Luciana. Estoy feliz de estar aquí. Quisiera empezar hablando sobre este tema que en realidad se ha convertido en mi compromiso más grande de vida, que es brillar lo más intensamente posible. Y en el 94, Nelson Mandela, en su discurso de investidura, tras pasar muchos años en cárcel, muchos sufrimientos, mucha batalla, dijo este poema de Marianne Williamson que me parece que detalla muy bien este compromiso que debemos de hacer con nosotros mismos de crecer lo más que podamos. Y dice así: nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso o fabuloso?
Y más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo, que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Qué lindo poema. Y hay una frase que así es como empieza, que es: nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados, sino el no dejarnos brillar por completo. Y creo que es un poema muy, muy lindo. Me gustaría saber igual por qué te encanta y resuena tanto, por qué lo tienes anotado en tu libreta personal. Creo que eso está muy lindo saberlo. Pero, y saber cómo si nos atrevemos a dejarnos brillar por completo sin pedir permiso, al contrario, estamos siendo permiso para que los demás se permitan hacer lo mismo y enseñar su talento y mostrarlo y dar lo mejor de sí, como dijiste al principio, que era tu misión. Ay, Luciana, pues yo creo que muchos de nosotros, humanistas, creadores, mujeres también, crecemos con muchas creencias limitantes que hacen que no nos permitamos brillar intensamente. Creencias como que esto lo debes de hacer por amor al arte, o como que el dinero prostituye todo, o como que si tú brillas apagas a los demás, o como que si brillas incomodas, o como que si otros brillan tú debes de incomodarte. Y no nos damos cuenta de que si todos brillamos y nos ayudamos a brillar, podemos cambiar el mundo. Así que en esta transición de la humanidad, hay un libro que me encanta que se llama Reinventar las organizaciones, que como historiadora tendría muchos puntos para debatir, pero que tiene una tesis absolutamente hermosa y lo que hace es investigar y estudiar a 12 organizaciones actuales que pareciera que tienen un sistema distinto organizacional al que nosotros conocíamos y que están funcionando de manera maravillosa. Y que se basan en esto, de brillar todos. Es un sistema de autoridad repartida. De sumarse. Así es. Entonces, la tesis de este libro habla de que en un principio la manera de organizarse en los Homo sapiens, en la humanidad, pues empezó en un sistema rojo en el que era autoritario, en el que era por impulso, en el que el grande se come al chico y que pues comenzó por la fuerza, ¿no? Dominando por la fuerza. Y después se transiciona a un sistema ámbar que es jerárquico, como podrían ser las iglesias o el ejército, en donde, y bueno, en otras culturas, muchos otros sistemas, en donde hay una jerarquía muy establecida y a ti te toca algo en la vida y tú lo aceptas, lo asumes y lo ejecutas. Después hubo una transición muy grande en la humanidad, que fue un sistema naranja, ¿no? Que habla mucho, yo estudié muchos años lo que es la economía naranja, las industrias creativas, y este proceso humanitario, en algunos lados capitalista y en otros de algunas otras formas, pero en donde tú podías, con base en muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio y el agotamiento absoluto, crecer y llegar a donde tú quisieras, ¿no? Que esa creo que es una creencia todavía actual. Sí, en claro, la sociedad. por supuesto, muy que asumida. no nos hemos quitado por completo muy ni soltado. Asumida, muy asumida y también real. Y tiene algo muy bello, que es la posibilidad de tú trazar tu destino, ¿no? En donde tú ahora sí que infancia no es destino en esa organización, pero que también nos ha llevado a construir sociedades en donde el fin último de la vida es hacer dinero o ser exitoso
y se dejó de lado cosas tan importantes como nuestra parte espiritual, como nuestra parte personal, como nuestra familia, como nuestro bienestar y peor que todo, la tierra, ¿no? Es un sistema en el que ser exitoso y hacer dinero es más importante que cuidar a la propia tierra en donde vivimos. Y que contemplar todas las áreas que están alrededor de un ser humano. Totalmente. Nos quita lo humanos. Sí, ¿no? somos y nos seres en humanos. Ajá. No seres que hacen. Así es. Y hacen y ejecutan nada más. Totalmente. Hablaste de algo que se me hace importante, pero es esta parte humana de cómo tú crees que es importante, tanto en lo que has vivido, construido, tomando en cuenta este poema, con todo este libro, lo que menciona, la parte de no soltar esa energía femenina del ser, cayendo únicamente en la energía masculina del hacer, y la importancia que tú observas desde tu crecimiento personal, desde esa expansión auténtica que has hecho con lo que has creado y la parte espiritual. ¿Por qué crees que es algo que como humanos no podemos soltar? Precisamente por lo mismo, porque nos dejaría de hacer, nos dejaría a un lado lo que somos somos humanos y venimos también al mundo a disfrutar. Totalmente. La verdad es que no lo había pensado así como me lo preguntas, pero bueno, siempre has sido una niña es excepcionalmente inteligente. Y la pregunta que me haces o desde dónde me la haces, pues me hace incluso a mí autocuestionarme. Pero lo que sucedió es que, bueno, en este libro habla de que las organizaciones naranjas después transicionaron en algunos nichos, como el del medio ambiente, a organizaciones verdes. Y estas organizaciones verdes son organizaciones altamente utópicas que están tratando de salvar al mundo y que lo están haciendo muy bien, que se necesitan y que se necesita que cada vez haya más. ¿Qué tipo de organizaciones verdes son? Como para darnos un ejemplo de algo actual. Pues todas las organizaciones para salvar el planeta, desde los animales, todo el movimiento green. Okay. ¿No? Sustentable, sostenible. Así es. Y lo están haciendo muy bien. El problema de eso es que en contraparte a las organizaciones naranjas que buscan, digamos, como fin último el éxito y el dinero, las organizaciones verdes muchas veces no son sostenibles, sino que son un castigo o un deber hacer para quienes están haciendo el mal. Es decir, el que reza y peca empata. Entonces las organizaciones, bueno, siguen contaminando, pero compran bonos de carbono o sea, hacen esto, pero no por la convicción de hacerlo, sino porque es lo que tienen que hacer para que no se acabe el mundo. Entonces lo que propone este libro son organizaciones, son las organizaciones que siguen en esta evolución humana. Y te digo, como historiadora es muy debatible en muchos términos, pero a lo que quiero llegar es esta idea central. Estas organizaciones que él estudia y que él propone se llaman organizaciones teal o teal, y es un color entre verde y azul y negro. Okay. Y estudia sobre todo una que se llama Buurtzorg, que es una organización que a mí me encanta, de cómo se organizaron. O sea, el tema médico es uno de los temas que más genera recursos, porque uno está dispuesto a gastar lo que sea con tal de salvar a la persona amada o a uno mismo. Entonces, en Holanda, si no me equivoco, empiezan a generar estas empresas de enfermeros que les empiezan a decir, tienes 5 minutos para hacer esto, y tienes 5 minutos, tienes que, con este cuestionario tú llegas a la casa, les preguntas qué tienen, o sea, sistematizar el sistema médico. Al punto en el que dijeron, si siempre mandamos al mismo a la misma casa, entonces estas personas de la tercera edad se encariñan y como no tienen con quién platicar, entonces empiezan y se pierden 2 minutos, se pierden 4 minutos. Le quitó todo lo humano a algo tan humano como es la vida o la salud. Y el tratar con las personas. Y creo que aquí, con todo el movimiento de inteligencia artificial que está presente, que es espectacular, sí, que llegar a esa etapa en la vida, pero también hay un riesgo importante que es el perder el contacto humano por querer automatizar absolutamente todo. Es una gran herramienta, pero está en nosotros saber usarla a nuestro favor. Y no solo eso. El mundo que estamos viviendo es un mundo que va en picada,
¿no? Si tú estudias historia, sabes que los imperios o los sistemas hegemónicos suben, tienen un clímax y luego van bajando. Y las siguientes generaciones no quieren replicar los mismos errores o las mismas cosas que le causaron dolor a las generaciones nuevas. Entonces, es un hecho que los jóvenes muchas veces ya no quieren trabajar en una transnacional, no quieren tener horarios de 8 a 12 de la noche y sábados y domingos, no quieren sacrificar todo lo que el mundo anterior sí estuvo dispuesto a sacrificar, y tampoco le dan ese valor extremo ni al dinero ni al éxito o a la fama. Entonces el mundo está transicionando a eso. Y Butzorg lo que se dio cuenta es de que si se organizaban en células de 12 enfermeros o médicos, en donde la autoridad estuviera repartida y en donde fuera un sistema horizontal, bien organizado, sistematizado, pero en donde ellos pudieran regresarle esta parte humana, ellos trabajaban más a gusto y felices porque su vocación es salvar, cuidar, crear, y al mismo tiempo se dieron cuenta que los indicadores bajaban muchísimo y el sistema de salud necesitaba mucho menos gasto porque había menos pacientes. Porque, por ejemplo, llegaron a puntos en donde si había una persona de la tercera edad sola en un departamento, tocarle a los vecinos y decirles, oigan, fíjense que aquí vive determinada persona, tiene tantos años, si nosotros necesitáramos ayuda de ustedes por cualquier emergencia, ustedes podrían... Y entonces los vecinos empezaron a conocer y entonces eso empezó a ayudar a que le llevaran, le dijeran, oye, ya tomaste tus medicinas, oye, te hace falta algo, a cuidarse comunitariamente y a regresar a lo local. Entonces, pues básicamente todo esto que te platico es porque lo que yo encontré, y volviendo a tu pregunta, es, yo estudié historia, mi familia es de abogados, y estudié historia por amor a la historia, ¿no? Y como todos los que estudiamos historia, tenía miedo de qué voy a vivir, en qué voy a trabajar, no tenía idea qué iba a hacer. Poco a poco, conforme fui pasando los semestres, pues me fui dando cuenta que además de todo mi habilidad mayor no es la investigación en archivo, en campo. Entonces, ser investigadora o académica no estaba dentro de mis planes. Y bueno, además el sistema académico en México hoy es muy complicado, tener una beca, entrar al SNI, tener determinadas publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sabía cuál era mi pasión, pero no sabía cómo la iba a ejecutar y cómo iba a poder vivir de eso. Y mi más grande pasión es la historia de las religiones. Esa parte espiritual siempre para mí ha sido el tema de mi vida. Me apasiona, me fascina, es el llamado de mi alma, me encanta. Todo lo que tenga una parte, todo lo que tenga alma, todo lo que sea un valor metafísico, a mí me fascina. Por eso me encanta el arte, sobre todo el arte popular. ¿Es parte de tu esencia? Me encanta, me fascina. Sí, me encanta. Y bueno, pues todos mis trabajos eran sobre historia de las religiones. Me fui a Líbano, me fui a Israel, estudié historia de las religiones monoteístas. Eres curadora. No te hago el cuento largo, pero ese es mi tema, mi pasión. Sin embargo, dedicarme a eso iba a ser muy difícil porque no hablo hebreo, no hablo árabe y tampoco quería ser investigadora. Y ya la vida me fue llevando a diferentes trabajos. Tuve la oportunidad primero de trabajar en gobierno, cosa que me dio muchísimo aprendizaje, muchísima estructura, muchísima piel gruesa para poder pues gestionar mis emociones, para poder crecer. Y después fundé Atelier, ¿no? Atelier está cumpliendo 11 años y Atelier Cultural es una firma curatorial que se dedica a hacer proyectos culturales, proyectos de impacto social o biocultural. Y podemos hacer desde libros, exposiciones, museos, hasta, digamos, proyectos de corte muy patrimonial, hasta proyectos de corte muy comercial o deportivo incluso. Nosotros dirigimos el área de artes, cultura, entretenimiento e impacto social en la Global Champions Tour, en Longines Global Champions Tour, que es el evento pues social deportivo de más alto nivel de Latinoamérica. Y trabajamos con marcas, con empresas, con organizaciones, y lo que nos apasiona es hacer esta mediación cultural en donde logramos que 3 nichos que trabajan de manera muy aislada y que tienen su propia cosmovisión, sus propios valores, sus propios objetivos y metas, sus propios KPIs
y su propio lenguaje incluso, trabajen de manera conjunta, que son, por un lado, marcas, empresas y organizaciones, por el otro, gobiernos, y por el otro, pues los gremios culturales y creativos. Que es mucho de tu pasión. Sí, claro, es mi más grande pasión. Claro. Y bueno, al lograr proyectos que son multisectoriales y que son multidisciplinarios, se logra crear proyectos integrales muy contundentes. Y se logra lo que hoy están buscando tan desesperadamente las marcas, que es transparencia, relevancia cultural y, bueno, por supuesto, sostenibilidad, porque estamos buscando un mundo mejor, ¿no? Todos nuestros proyectos tienen ese objetivo. Claro. Y amor a México. Entonces, pues, me encanta. Así fue. La verdad es que cuando me preguntan por qué decidí emprender o fundar Atelier, siempre les digo que se fundó solo. Es como si yo hubiera escuchado el llamado de mi alma y me hubiera unido a personas que escuchan el llamado de su alma. Y que juntos se puede Y que crear. juntos hicimos Atelier, porque Atelier no soy yo. Atelier es ese milagro que existe para que los mejores en su ramo puedan hacer lo que aman. Y yo tengo el privilegio de verlos, así que pues tengo el mejor trabajo del mundo, Luciana. Ay, me encanta. Es increíble escuchar a alguien hablar con tanta pasión, devoción, con una misión muy clara de lo que haces. Por eso mucho de la parte de la invitación a este podcast es porque yo admiro mucho a las personas. Cuando pienso en Rising Lab, pienso en personas que no solo ven su propósito, pero deciden actuar sobre ello, crear una estructura, crear una visión y crecer y expandir eso que les encanta y que aman. Creo que tienes una trayectoria impresionante. Ya presentaste mucho de quién eres sobre papel y se me hace espectacular cómo has logrado generar que lo intangible, que muchas veces las personas cuando piensan de historia y de cultura quizás se van directo a museos, libros, instituciones, nada más, pero va mucho más allá y es todo lo que has generado tú. Es lograr hacerlo efímero en una creación auténtica que tenga mucho corazón, que tenga mucha alma. Has logrado entrar y permear en diferentes nichos. Ya iremos como platicando específicamente de las marcas, toda la parte de talento y estructura, pero eso que haces de ponerle voz, de generar un recuerdo que se plasme como una memoria viva, porque la historia no solo es pasado, pero también es el presente y el futuro que como sociedad estamos construyendo, de la importancia de que los sectores de industria no olviden que también es importante el aspecto cultural como sociedad. Todo eso me parece muy, muy relevante y me encanta que terminaste diciendo eso es lo que amo y esa es mi pasión y trabajo en lo que me llena el corazón. Entonces, simplemente para terminar esta parte de esencia, que es lo que más me importa de las personas, mucho más allá, claro que tener una trayectoria y lo que está construido habla mucho de quién eres, pero todo eso viene de una esencia y de una pasión. Lo mencionaste con la parte del libro, esta nueva estructura que se está construyendo, que hablaste que era una combinación entre morado, azul, dijiste, ¿no? Sí. ¿Y negro? Sí, es el color teal, es como, un poco índigo, ¿no? Como verde con negro, con morado. Sí. Es un tipo de color, fíjate que mucho en la parte espiritual hablan de que este color índigo, como en el tema del propósito que las personas vienen a hacer a esta vida, cuando hablan como de un color verde, hablan de un color como más de sanación, de contacto con la naturaleza, la tierra, etcétera. Pero el color índigo es transformación colectiva de conciencia. Uh-huh. Y creo que en este nuevo sistema que propone el libro, y mucho de lo que también haces tú, que trae esta parte, es ese despertar de conciencia, que las personas no olviden la parte humana, que no olviden la parte de que las creaciones auténticas realmente conectan, que como sociedad estamos hartos de sentir que las cosas no son humanizadas y estamos transicionando a ir a lo esencial. Viéndolo desde una parte, por ejemplo, de nutrición, que es mucho como mi campo, mucho de lo que yo estudié y aprendí es que la nutrición no solo es lo que comes, es de quién te rodeas, cómo manejas tu estrés, de qué te alimentas tu cerebro, de lo que lees. Realmente la alimentación que está en el plato es la alimentación secundaria. Una persona puede estar comiendo súper bien, tener un buen plan, haciendo ejercicio, pero si está sola, realmente se deprime y se enferma. Entonces creo que como sociedad a lo que vamos a ir evolucionando cada vez más es regresar a lo esencial que es conexión, es encontrar propósito, que el propósito va más allá
Claro, y también lo hablaremos de la importancia de sí saber que se necesita estructura para generar riqueza y sostenibilidad, crecimiento y expansión, pero esta parte de conectar, esta parte de sí meterle un propósito a lo que estamos dejando como legado, creo que se me hace algo espectacular. Se me ocurre que podremos empezar con este primer tema, del cual tiene mucho trasfondo lo que haces en Atelier y lo que has hecho antes y en todos los proyectos increíbles que has logrado fusionar diferentes nichos y hacer algo que a lo mejor para muchos parecería imposible el estar como con una red, pero creo que lo has hecho de una forma muy auténtica. Esta parte de fusión de talento y estructura se me hace un tema esencial porque, como bien dice, se debe eliminar la brecha entre la parte artística y de talento con la empresarial y económica. Y ahí es donde entras tú para romper esta idea. Hablabas de las creencias, de que un artista o un creador, una persona con talento, no tiene que forzosamente tener un cerebro de negocios. Es una creencia, pero realmente sí tenemos que ser autosuficientes. Y las industrias también tienen que aceptar la cultura, la historia, el talento, la creatividad como un valor agregado en estas instituciones, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, simplemente para aperturar este tema, ¿qué representa para ti, desde tu perspectiva como curadora, qué representa para ti el arte y la cultura como elemento esencial en la sociedad en la que vivimos y en las instituciones o organizaciones? Nosotros manejamos un concepto de cultura que es muy amplio. La pregunta muchas veces es, ¿qué no es cultura? Porque cultura es la manera en la que se expresan las almas de una comunidad. Entonces también lo que tiene que ver con dinero, también lo que tiene que ver con métricas, con metas, con objetivos, depende de la cultura del lugar. Por eso hoy, cuando decías que es un valor agregado para las marcas y las empresas, de hecho, hoy sí lo fue, sí creo que lo fue. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, cuando empecé a formarme hace 20 años en proyectos sociales, en política pública, en proyectos con impacto social, empezaba a estar de moda esto que llamábamos el emprendimiento social, o lo que llamábamos el marketing con propósito o marketing con causa, ¿no? Y ya empezaba hace 10 años esta tendencia de que si vas a comprar unos vasos y esos vasos tienen un letrero que dice que no contaminan o que ayudan a determinada fundación, o que entonces el consumidor prefería esos vasos versus otros. Empezaba. Hoy eso ya está casi superado y realmente las marcas están desesperadas por encontrar relevancia cultural y por ser vigentes de manera local, ¿no? Y prueba de ello, tú pones en ChatGPT cuáles son las tendencias y te va a salir todo el tiempo que relevancia cultural está dentro de las primeras 3. Inteligencia artificial es la primera, después vas a encontrar tal vez arriba o abajo relevancia cultural y transparencia. Y es que los consumidores ya no quieren comprar nada que no sepan qué trae, qué es y quién lo hace. Por eso los influencers. Porque es lo más auténtico que hay. No puedes, o sea, siendo un influencer no puedes actuar y engañar permanentemente porque eso se nota, se siente, se ve. Sí, necesitamos autenticidad, que algo se siente humano, que permee en la sociedad de una manera correcta con esta misma transparencia que dices. Sí. La parte sostenible también, ¿no? 100%, 100%. Porque estamos extrañando, o sea, esta orfandad espiritual y esta desconexión con la naturaleza nos está dañando. Entonces, es algo ya inherente a nosotros, lo estamos buscando desesperadamente. Todas las experiencias que hoy buscamos tienen que ver con eso. Entonces, lo que buscamos es conectar de nuevo. Claro, sentir. Sentir. Y es precioso, ¿no? Me toca además estar en el mejor momento de la vida porque los creadores siempre han tenido que encontrar las fuentes de financiamiento, siempre. Y un día hablamos de la historia de los creadores, pero pues en algún momento las fuentes de financiamiento pudo haber sido, por ejemplo, la iglesia o mecenas o los Medici o acá. Pues digo, los creadores muchas veces formaban parte
de nichos muy especiales, como lo era, pues, no sé, los religiosos, los sacerdotes, la parte metafísica, la parte espiritual, la parte creadora. Pero lo importante de todo esto es que si toda la humanidad entiende que los creadores siempre han tenido que comer y siempre han tenido que vivir y se crea mejor cuando uno está bien. Claro. Y aunque existe esta creencia, que aparte es una realidad, que desde el caos, desde la tristeza puedes crear cosas maravillosas y potentes. Sí, es una frase muy sonada, ¿no? Por supuesto que es cierto. Del caos se crean las mejores obras. Claro, el dolor, la dificultad, todo eso hace una catarsis que crea obras maravillosas. Pero de cualquier manera, el creador tiene que comer. Y su familia también tiene que comer. Un sustento. Entonces nosotros, pues hoy tenemos una metodología, que es la metodología C, que hablamos de ello, por ejemplo, en ferias de arte popular o en proyectos de creadores, que es comer, crear y compartir. Si un creador resuelve esas tres cosas, va a crear desde el gozo y expansión y... Exactamente, va a encontrar un camino de expansión. Porque comer es lo primero que tenemos que lograr. Y es un grave problema en México que México sea creativo y que esté tan devaluado el valor intrínseco de las artes, de la cultura, de todo lo creativo, ¿no? Porque dentro del talento. Exactamente, dentro de lo creativo tú puedes encontrar patentes automovilísticas, o arquitectura, o gastronomía, o danza, o cine, o industrias infinitamente millonarias están dentro de la parte creativa, ¿no? De las industrias creativas. Entonces, no a fuerza estamos hablando hay un video que siempre me gusta poner cuando hablamos de este tema, que se llama ¿qué sería del mundo sin los muertos de hambre? ¿No? Okay. Y habla de esta parte tan importante de entender que si no hubiera habido un muerto de hambre, no hubiera habido un Dalí y digamos, todos los grandes creadores de la humanidad han sido muchas veces vistos así, porque están centrados en crear y su valor más importante no es el dinero y la fama. Entonces, hoy hemos encontrado que la sagrada ambición, que la ambición, como dice Naila Norrig, la sagrada ambición es maravillosa, porque es ese llamado a expandirte y a hacer más y a hacer mejor y a brillar más intensamente que tienen los creadores, y que hay que sanar desde dentro, hay que sanar esta creencia limitante para poder lograr expandirnos en ese sentido. Porque expandir tu arte es algo que lo tenemos como cotidiano, ¿no? O sea, se siente. Pero expandirnos en la parte de estructura es dificilísimo, Luciana. Yo tuve que aprender después de la carrera a usar Excel, tuve que aprender lo que era el SAT. Esto viene desde una ausencia de herramientas desde la academia, ¿no? Desde la academia. Sí, la academia tiene una deuda, por supuesto, y México tiene una deuda, y en las mujeres es peor. Pero también tiene que ver con nosotros. O sea, yo misma, yo crecí en una familia de abogados humanistas. A mí me costó trabajo matemáticas desde tercero de primaria. Tuve un profesor para ello. Yo siempre, o sea, mucha gente entra a estudiar carreras por decir, sí, pero para que no haya matemáticas. Le tenemos miedo a los números. A las finanzas. Le tenemos flojera a los números y a las finanzas. Y si nuestro valor más importante de la vida, lo que hace vibrar nuestro corazón, no es hacer dinero, sino crear, pues menos nos importa aún aprender de ello. Entonces, menos esfuerzo hay en eso. Y menos responsabilidad hay en eso. Y muchas veces lo delegamos. Muchos artistas delegan esa parte de estructura, porque para llegar lejos se necesita talento y estructura. Claro. Y muchos artistas lo delegan en un manager, en un galerista, o por ejemplo muchos talleres funcionan porque el creador es uno y la que lleva el taller es la esposa o la mamá, y entonces esa persona se hace cargo, pues, de pagar a todos los aprendices o aliados, de la parte de las finanzas. O sea, la estructura siempre es delegada, y creo yo que hay que tener la suficiente apertura
para saber que si nos preparamos en ello, si le dedicamos algo de nuestro tiempo y nos preparamos en ello, podemos crecer y brillar mucho más intensamente y crear proyectos que impacten a mucho más personas, que impacten mucho más nuestro mundo y que como efectos secundarios sean proyectos mucho más rentables y nos permitan vivir mucho mejor haciendo dinero. Claro, sanar nuestra relación con el dinero y tener, como dice Naila, citas de amor con nuestros números. Amar nuestros números para poder tomar mejores decisiones. Entonces, pues es eso, ¿no? El entender que el creador requiere de esta parte de estructura para poder llegar lejos. ¿Y cómo dirías, mencionaste demasiadas cosas relevantes e importantes, ¿cómo crees que un creador que está escuchando esto podría entender cómo se logra ese maridaje perfecto o esa fusión entre estructura más talento, el generar desde la conciencia, sabiendo que es importante la generación de riqueza como algo sostenible, no solo a nivel personal, pero para que tus obras, creaciones y el impacto que quieres hacer realmente trascienda? ¿Cómo sería esta nueva narrativa que podríamos meter en un creador, en un talento que está escuchando? Y también, ¿qué papel juegan todas las empresas para reconocer también esta parte? No solo como que el talento lo reconozca, pero entonces, ¿en qué filas te tienes que formar para que sea visto, sea reconocido esa voz, esa aportación única? Pues empiezo con tu última pregunta. Yo creo que de entrada, saber que México es lo máximo hoy para el mundo, ¿no? Muchos dicen que México está de moda. 2, todo lo que sea procesos, todo lo que sea artesanal, todo lo que sea hecho a mano, todo lo que tenga una cara, todo lo que se haga con alma, con corazón, todo lo que tenga legado, herencia, todo lo que venga de algo más grande que la simple producción, está de moda. Lo tercero es que los passion points que buscan las empresas, que son esos momentos en donde la comunidad siente profundamente, vibra y conecta y se construye, como es la música, como es la gastronomía, como es todo eso, es cultura, cultura y cultura y cultura. Y lo último es que en México lo que mejor tenemos es riqueza natural y riqueza cultural. Eso es lo que siempre nos deja bien parados, lo que siempre nos distingue, lo que nos sobra. Entonces, entender que, punto número 1, no partimos desde un pesito para la cultura, por favor. No hay nada iluminador en hacernos chiquitos. Somos grandes, somos una potencia cultural tremenda. Es reconocerla, darle voz y saber evaluarla, ¿no? Así es. Como decías en el poema. Exactamente. Y volviendo a lo otro, que tú preguntabas dónde formarnos, cómo la estructura, todo eso, yo creo que son 3 áreas en donde cada quien tiene que trabajar. Y esto es algo muy personal, pero lo comparto por si a alguien le sirve. La primera es hacer un compromiso contigo mismo de buscar la excelencia y brillar lo más intensamente posible en tu arte. Y tu arte puede ser cualquiera, puede ser danza, arquitectura, puede ser investigador, biólogo, historiador, o puedes ser un experto en alimentación y nutrición, o puede ser cualquier tipo de arte que te llame. Si ese es tu llamado, tu alma te lo está pidiendo por algo. Las ideas llegan a las cabezas correctas. Por supuesto. Y el llamado del alma se siente. Y es lo que hablabas del propósito, ¿no? Por eso tiene tanto éxito Marian Rojas Estapé, que a mí me fascina. Y como habla del Ikigai, del propósito, del encontrar eso que hace vibrar tu alma y que hace que te despiertes con una razón de ser. Ya decía Víctor Frankl que se puede vivir una vida con muchísimo dolor, pero no se puede vivir una vida sin propósito. Y si escuchas a tu interior, si escuchas lo que traspasa tu cuerpo y te hace sentir que estás en el lugar correcto y vas por ahí, eso te lleva a buen puerto. Entonces, el compromiso de brillar intensamente y de crecer tu arte. Y de disfrutarlo. Y de gozarlo. Y también aquí hay muchísima coherencia, porque si lo disfrutas, si te apasiona, entonces compartes esa misma chispa. Crece, no hay forma, se contagia. Sí. Y qué increíble que eres un experimento vivo de una persona que lo encontró
desde chica se ha ido redireccionando y demás, pero creo que hay muchas personas que viven sin encontrar ese propósito. Entonces igual está lindo que esta plática sea un llamado a que si aún no lo tienen bien identificado, se den un espacio de silencio para escuchar qué es lo que realmente hace vibrar. Porque en lo personal, cuando he tratado de pisar caminos donde no está mi propósito, se me cruzan todos los obstáculos del mundo. Y cuando regreso a escuchar lo que realmente me apasiona, me enciende, que no se siente duro, porque es algo que viene de mi corazón, las cosas fluyen, se acomodan, y concuerdo con la parte que dices de buscar excelencia en tu nicho. No tienes que ser el que domina todo, pero dentro de lo que sí decidas, entonces entregarte por completo, aventarte por completo. Por completo, cueste lo que cueste. Exacto. La segunda área es la estructura. Y la estructura tiene mucho que ver con varias cosas que voy a nombrar por si sirve allá afuera, ¿no? Lo primero es entender cómo funciona el trabajo en México, ¿no? Si es que vas a trabajar aquí. Cómo funciona el país. Y entonces, bueno, tienes que constituirte, ¿no? Te puedes constituir como una AC o como una SADCB o como una SDRL o diferentes perfiles, ¿no? Eso se hace con un notario y un abogado te puede ayudar, ¿no? Hay miles de cursos allá afuera para poder entender. En YouTube tú puedes ponerlo y te puedes formar, ¿no? Lo segundo es entender cómo funciona el SAT, porque muchos creadores, por tenerle miedo al SAT, nunca se dan de alta y entonces nunca pueden acceder a proyectos en donde tengan que facturar. Y entonces, ¿no? Claro que existe un problema grave en México en el que la facturación electrónica se espera con creadores que están en una zona donde no hay internet, ¿no? O sea, es cierto que hay un problema del otro lado muy grave y es cierto que se debería de trabajar muchísimo más en el SAT para creadores. Y bueno, todos los creadores debemos de poner nuestro granito de arena para poder crear mejores escenarios. Sin embargo, hoy existe el régimen simplificado de confianza. Te puedes dar de alta en el SAT como persona moral o como persona física y eso quiere decir que puedes ser tú solito ofreciendo tus servicios o tus productos o puedes formar una empresa, ¿no? Y si formas una empresa o una organización, una persona moral, entonces también puedes tener un régimen simplificado de confianza. Hay mil maneras para formarnos en eso. Lo tercero es el INPI, registrar nuestra marca. Y eso es importante porque gran parte de los problemas y los dolores horribles de los creadores es cuando nos roban, cuando nos copian, cuando nos plagian, cuando no. Y muchas veces eso ocupa más tiempo en la cabeza de los creadores que el cómo producir más o cómo generar más o cómo miles de cosas. Lo importante de entender la estructura es eso, ya que estás constituido como persona física o moral, el SAT, entender cómo funciona el SAT y buscar un contador que te ayude a poder, incluso ya hoy hay maneras muy fáciles de hacer facturación o acudir a casas de cultura o espacios en donde te pueden ayudar a facturar. Y lo tercero es el INPI, registrar tu marca y tus cosas, tus proyectos. Y finalmente, perderle el miedo a los números. Amar nuestros números, tener citas de amor con nuestros números. Me encantó eso, lo de citas de amor. Sí, se los recomiendo. Eso lo habla mucho Naila Norri, que dice que hay que juntar los Exceles con las escobas y que nuestra parte espiritual de brujas debe de estar unida a nuestra parte de negocio porque solo así impactamos más. Solo generando más, impactamos más. Entonces, sanar esta relación con nuestros números y entender que sí queremos comer de lo que hacemos y que queremos generar dinero porque solo así podemos dedicarnos a eso y no a otra cosa. Y en el medio está el fin, o sea, es importante que logremos vivir bien haciendo lo que amamos para hacer proyectos que cada vez sean más grandes, que impacten a miles y miles y millones de personas y que realmente tengan impacto. Sí, trascendencia y además que sea sostenible por muchos años. Que puedas hacer lo que amas por toda tu vida y que no solo hagas lo que amas a nivel personal por algo que genera en ti, pero también como un camino que, lo que hablábamos en el poema, que le da ejemplo
y creo que es mucho lo que haces tú con Atelier, pero es una invitación para que más personas sepan que es posible esto, es posible vivir de lo que amas y generar un balance de vida, un crecimiento en todos los sentidos, profesional, personal, de aquellas pasiones que te incendian el corazón y que además, como lo decías un poco, México tiene toda la riqueza y potencial para hacerlo posible. Toda. Entonces, qué padre saber que estamos en un muy buen momento como país. Y pasando, me gustaría ligar, creo que todo lo que dijiste es como una base sólida, una estructura que alguien que no tenga nada de conocimiento de finanzas, de modelo de negocios, de toda esta parte que enseñan quizás sí en la universidad, pero en la parte de empresarial, que queda un poco esta deuda en carreras como historia, psicología, incluso derecho, no se meten tanto en las finanzas. Es esencial hacer esa paz y esa conexión para, de nuevo, como dijimos, volvernos autosuficientes. Y creo que hay una parte que me gustaría hablar también, que es esta otra fila y la fusión que has logrado, porque creo que hiciste algo que para muchos parecería imposible, que es la fusión con marcas de alto impacto, que no solo incluyan y se muevan por la cultura, pero que la honren, la respeten y realmente la tomen como algo esencial que se necesita, más ahorita que hablábamos de la parte que las marcas necesitan ser mucho más humanas, generar impacto. Creo que tú hablas mucho desde el punto de saber qué México necesita, en qué punto está parado como sociedad y desde ahí crear una estructura. Por ello, me gustaría preguntarte en qué se basa una buena campaña o cómo se logra esta fusión con empresas, porque es la relevancia de saber primero, antes que crear productos a nivel comercial, estético, etcétera, el qué necesita la sociedad. Pues es de lo más bonito que hemos vivido porque invertimos el sistema. Allá afuera hay cientos de agencias de marketing y publicidad, agencias creativas, agencias de medios, agencias digitales, miles y miles y miles y miles y miles. Claro. Y hay presupuestos gigantes, ¿no? Lo que antes eran los Medici, hoy son las marcas. Me gusta esa analogía, pero es real. Sí, el presupuesto fuerte está ahí. Y para nosotros fue un resultado natural, porque nosotros no somos una agencia y tampoco somos expertos en marketing. Eso se lo dejamos a los expertos. Pero tampoco estamos buscando qué necesitan las marcas. Nosotros estamos buscando qué necesita México. Y para poder crear esos proyectos necesitamos marcas aliadas. Entonces, nosotros somos expertos en México. Nosotros somos expertos en cultura y creamos proyectos. Y entonces, para poder financiar los proyectos, fortalecer los proyectos y crear esta alianza que echa chispas y que es una explosión mágica, entonces buscamos a la marca correcta que debe de acompañarnos, pero no al revés. Entonces, nosotros somos quienes buscamos a esas marcas auténticas, relevantes, que son significativas para la comunidad en la que estamos trabajando, que hace sentido porque lo que generan es un bien mayor. O sea, no solo buscamos patrocinadores que nos den dinero, buscamos marcas, organizaciones e instituciones aliadas. Que estén dispuestos a generar un impacto de transformación. Por supuesto, pero no solo que estén dispuestos, porque además, pues honestamente, nos aman, y hablo de todos porque Atelier es como el representante o la casa en donde están los expertos más grandes de cada temática de México, ¿no? Hay un curador experto que ha dedicado su vida entera a estudiar ese tema en particular, que bien puede ser arte popular, pero puede ser a lo mejor algo de medio ambiente y patrimonio biocultural, o puede ser, o sea, cada temática es una vida entera de investigación y de dedicarla a ello. Entonces, estos expertos, estos grandes de los gremios culturales y bioculturales,
tienen estos proyectos maravillosos, auténticos, transparentes, reales, con alma, impacto, con impacto y todo. Entonces, cuando lo conectas con la marca que está buscando eso desesperadamente y que se está rompiendo el coco con agencias de marketing para encontrar eso que realmente hace vibrar a su comunidad y que, pues, es que es más fácil hacerlo a la inversa. Entonces, pues para nosotros ha sido un ganar-ganar porque se han logrado proyectos en donde se cuida absolutamente que no se prostituya el proyecto ni la cultura, ni que se convierta en un greenwash o que se convierta en un proyecto de apropiación cultural, lo que sea. O sea, no estamos al servicio de las marcas, pero estamos en un concepto de autoridad repartida en el que cada quien tiene objetivos, de co-creación, métricas y KPIs que cumplir, y que si tú juntas todos y los integras bien en un proyecto, todos ganan y gana México. Entonces, pues es eso, no es que les demos un valor agregado a las empresas o que hagamos campañas para las empresas, es más bien que los conectamos y les damos la enorme oportunidad a ellos de participar de los proyectos importantes para México. Le damos la oportunidad a los proyectos importantes para México de tener un músculo y una herramienta y un esqueleto. Un pool de expertos con mucha estructura para poderlo crear. Y al final, pues nosotros somos comunidad y tenemos al gremio cultural y creativo pues de la mano, somos amigos, somos colegas, muchos de ellos son mis mentores, mis maestros, la gente que yo más admiro y que me muero por ver trabajar, desde un pianista hasta un curador, hasta el director de un museo, hasta un investigador. Entonces, pues es precioso verlos hacer su magia y que todos ganemos con eso. Por supuesto, me encanta la parte en la que son proyectos que buscan ganar todos, pero sobre todo México. O sea, sobre todo respetando y repitiendo lo que a ti te encanta, que es la cultura, la historia, y México va primero. Y entonces ya se crean todos estos proyectos con alma, trascendencia, pero también con esta estructura, esqueleto firme, para que realmente pueda impactar, trascender, generar una memoria que no solo resuene el día que se realizó esa experiencia, ese espacio, pero que quede por muchos años después, claro, como parte de la historia de México. Y me gustaría saber si hubo algún proyecto o ha habido algún proyecto parteaguas que te gustaría compartir en el que sentiste que realmente la cultura fue honrada, respetada, tratada con muchísimo respeto, como un proyecto sagrado y no solo estética. Sé que en ningún momento solo buscan estética o algo comercial, no. Pero ¿cuál ha sido aquel proyecto que tienes como en tu corazón de manera muy especial o que te hizo confirmar esto es posible y esto es replicable y vamos hacia más? Yo creo que han sido varios, pero uno de ellos fue el Museo Mier y Pesado. Ese museo me permitió abrir las cajas de la duquesa de Mier, que habían sido cerradas desde su muerte y no se habían abierto. Increíble. Ver sus cosas, ver sus piezas y unir museología, museografía, investigación, comunicación, por supuesto, arquitectura, conservación. Y cuando yo estaba abriendo esas cajas, en ese espacio divino que es el Instituto Mier y Pesado, mi mamá ya estaba muy mal, mi mamá murió de cáncer, y me acompañó, y se volteó conmigo y me dijo, no puedo creer que te paguen por hacer esto. Y cada vez que yo tengo un proyecto, pienso eso, no puedo creer que me paguen por hacer esto. Entonces, ese fue como el momento en el que dije, yo nací para esto. Y además teníamos de música, los Viriatos, Ernesto y Viriato Cuenca hicieron la curaduría. Sí, entonces estoy viviendo la mi música sueño. de Ernesto era hermosa y después ver la cara de toda la gente que se ha beneficiado de esa institución y ver el museo ya creado y entender que esa es su historia y que están llamados a la grandeza porque de eso trata esa fundación. Fue el primer momento. Y el segundo fue Vuitton. Yo creo que cuando curamos el proyecto de Louis Vuitton, que fue la primera vez, el canvas de Louis Vuitton ha sido intervenido por los más grandes artistas de la época moderna. Le llaman muchas veces la enciclopedia del arte contemporáneo. Ha sido intervenido por Yayoi Kusama, por Takashi Murakami, por The Chapman Brothers, en fin. Sí. Y la historia de Vuitton es divina, ¿no? Porque él era un maestro artesano. Tú sabes que mi tema religiones sí. Y arte popular son mi sí, es una marca que resuena mi luz. Sí. Louis Vuitton fue un maestro artesano
francés que seguía con el legado familiar de hacer maletas, baúles, y que perfeccionó a tal punto su arte y que logró innovar todo el tiempo, creando, por ejemplo, estos rellenos que hacían que las cosas no se rompieran cuando todo el mundo vivía de viaje en carretas o en barcos. Luego creó este cerrojo en donde la maleta no corría riesgo de ser abierta o robado lo de adentro, porque él innova en eso, en el herraje, y lo convierte en un objeto más seguro. Y después, cómo va perfeccionando e innovando, ¿no? Y cómo se va convirtiendo en lo que una es. necesidad y Así es. metiendo la parte Así es. de su toque. Así es, un absoluto buscador de excelencia y de innovación. Y luego, cuando él muere, su hijo, después su hijo y su nieto, Gastón y Georges, pues siguen con el legado y se van adaptando a las circunstancias y a las actualidades que les van tocando. Pero cuando su hijo pone la inicial de su papá, extrañándolo muchísimo, se convierte en el logotipo más importante del mundo, ¿no? En el más valioso. Y es que es la inicial de su padre, del creador. O sea, es algo metafísico, como si estuviera ahí. Se me puso la piel chinita. Es mucho más allá de un símbolo, es la historia que traía. Así es. ¿No? Y pasa muchas veces. Son muchas las historias que hay en donde esta manera de honrar a tus ancestros te genera muchísimo bienestar y éxito en la tierra, como si estuvieran ahí. Sí, como si estuvieras cumpliendo ese mensaje que tenías que portar tú, crear con tus manos, decir con tu voz. Así es. Y al honrar esa parte de ancestros, pues la vida en el plano actual te premia. Es divina. Es traer lo divino a lo material. Claro. Y convertirlo en lo sagrado. Sí. ¿No? Y respetar esa parte espiritual. Claro, respetarla. Presente. Por supuesto. Y pasa mucho, ¿no? El ejemplo cercano que tengo que más me fascina es Amador Montes, ¿no? Carmen es su madre. Y si conoces la historia de Amador, que no toca aquí, deberás invitarlo. Pero es una de las historias más deliciosas que pueden existir, y esa manera de traer a su madre al plano material y de recordar esa conexión, pues a mí me pasa mucho. Entonces, un proyecto fue un proyecto de excelente ejecución, de buenas prácticas, porque en ese proyecto Vuitton tenía los baúles en el espacio y los coleccionistas le compraban a Vuitton lo que es de Vuitton. Y estaban los artistas de San Martín Tilcajete, seleccionados, elegidos, después de muchos años de trabajo, 4 años de trabajo haciendo bocetos para lograr que fuera México quien interviniera esa canvas. Entonces, cuando el maestro Waldo Hernández Melchor y muchos otros maestros están ahí en el espacio y le venden al coleccionista la intervención de las piezas, pues es un proyecto en el que el coleccionista tiene trato directo con ambos. Entonces, pues es un proyecto de buenas prácticas, ¿no? Y después salió ya fue promulgada. Se hizo el cambio de la Ley Federal de Derechos de Autor y después la Ley de Protección al Patrimonio de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cosa que es una maravilla, porque protege el arte colectivo, protege a las comunidades, protege el legado y la cultura, ahora que tan en boga está y tan de moda está el proceso y lo artesanal, ¿no? Entonces, si las marcas globales mueren por trabajar con estos tremendos, enormes, fascinantes creadores mexicanos y de todas partes del mundo que hacen arte popular o que hacen artes plásticas, visuales, escénicas, gastronómicas, pues que lo hagan desde las buenas prácticas, ¿no? Y que se haga con todo el respeto, porque estás hablando de algo mucho más que un producto, que es una herencia y un legado y identidad, y un transformación, ítem, un ente espiritual. Entonces, por eso es tan importante hacerlo con la enorme convicción de jamás prostituir el arte por ningún otro fin que pudiera existir. Me encantaría llevar esta conversación hacia lo que tú has creado, que es Atelier Cultural. Lo hemos hablado a lo largo de todo este episodio
Y acabas de mencionar mucho de que todo se genera a través de ecosistemas vivos que generan trascendencia, que vienen desde una identidad. Mencionaste algo que me encantó, que es que todas las creaciones son un ente espiritual. Creo que ese tema es importantísimo, me resuena mucho. Me gustaría saber un poco de eso y cómo ha ido evolucionando Atelier contigo a la par. De acuerdo, sí. Digo, sé que son muchísimos años, pero creo que todos seguían intuiciones. A lo mejor escuchaste intuiciones que se necesitaban, que decidiste ponerles vida. Entonces, pues mira, Atelier nació de esta necesidad que yo tenía de ver a los grandes poder hacer su magia de cerca. Yo quería ver eso de cerca. Yo siempre sentí un llamado hacia el ballet primero, quería ser bailarina, pero no tenía el tremendo talento que una bailarina, una prima bailarina tiene que tener. Y me gustaba el piano, y me gustaba la pintura, y me gustaban las historias, ¿no? Hay fotos mías de horas en el museo con mi papá y no me hartaba, o en Chichén Itzá, siempre he disfrutado de eso de una manera como muy radical. Entonces yo quería ver a los mejores de cerca, quería ir a sus conciertos, quería verlos, pero más allá quería conocerlos, quería poder ir a sus talleres, quería ver quiénes eran, quería poder platicar con ellos y si fuera posible, quería que fuéramos amigos, compartir la vida. Entonces empezó a haber proyectos. Cuando yo trabajé en gobierno, había muchos proyectos valiosos que a lo mejor no encontraban su camino, porque se quedaban a veces en oficialía de partes. Entonces el poder levantar el teléfono y llamar a alguien que tal vez podría, conociendo a esa persona que había propuesto el proyecto, hacerlo realidad y tratar de que salieran adelante esos proyectos, de que los me causaba tuvieran mucha vida. emoción. Me daba muchísima, no sé, luz, ¿no? Entonces empecé a hacerlo, empecé a formarme. Y luego empecé a tener proyectos propios o causas propias que yo quería hacer realidad. Y es así como empecé a vincular todo esto. Nació de una manera muy orgánica. Yo no estudié negocios, mi curva de aprendizaje ha sido larguísima. Por eso hoy, al igual que Butzorg, compartió todo el sistema y cómo funciona, nosotros queremos compartirlo, ¿no? Hay un libro que se llama The Art of Being Rich, de Wallace Wattles, que es como el precursor o el pionero en todo esto que hoy es El Secreto, o The Universe Has Your Back, o de cómo funciona el universo y la teoría cuántica, ¿no? Sí, entonces, todo metafísica, manifestación. Sí, manifestación, todo eso. Entonces, habla mucho de cómo hay dos niveles de conciencia, y una es la conciencia competitiva, y que se requiere, y que funciona, y que hace que... Pero hay niveles de conciencia más elevados, que son las conciencias creadoras o creativas. Y esos niveles de conciencia no ven competencia, no están preocupados por la competencia, están ocupados en crear. Porque cada creación es auténtica. Creaciones. Exactamente. Entonces, cuando empezó Atelier a funcionar y empecé a buscar presupuestos y empecé a tratar de armarlo pues me di cuenta que tal vez no había sido muy buena o suficientemente buena en muchas cosas que llamaban mi alma, pero en lo que sí era muy buena era en poder crear el ecosistema necesario para que sucedan las cosas. Juntar las piezas del rompecabezas. Sí. Y como dice un gran amigo mío, que soy un anfibio que puede funcionar muy bien en muchos mundos y me siento cómoda en muchos mundos. Entonces, el aprovechar eso para poder unir voluntades y almas para que un proyecto salga, pues es algo que creo que es mi llamado, ¿no? Entonces, así nació Atelier. Hoy Atelier no soy yo, ni yo lo creé. Atelier es un ente vivo que lo único que hace es organizar o darle casa, porque eso es un atelier, un taller, casa. Los artistas crean en su casa, por eso Atelier es una casa estudio. Ahí vivo y ahí creo y ahí trabajamos muchos.
Me encanta que lo encarnas completamente. Sí, claro, lo encarno completamente porque en mi casa entra mi hijo y sale un cliente y luego llega un artesano. Y es una cosa hermosa y compartimos la vida y compartimos la mesa de trabajo y también la mesa de comer. Entonces, es un modo de vida increíble, lleno de tertulias literarias y de diversión, y se puede mezclar la pasión con la estructura y bueno, pues es un milagro Atelier que permite que sea la casa de muchos y que sea la magia de muchos lo que lo crea. Entonces, eso también me hace descansar a mí, porque hace muchos años que dividí lo que era yo, Natalia, y lo que es mi trabajo, para poder entender que no valgo solo por mi trabajo y que mi trabajo se adapta a mi vida y no que en realidad ahorita podría decir que ni es trabajo, ¿no? Entonces... Es una extensión de ti. Pues sí, es una extensión de mí y una extensión para muchos otros que hoy son grandes amigos, aliados, colegas, mentores, mis adoraciones. Trabajo con la gente que más me hace babear por lo que hacen. Entonces, pues es eso, el entender que Atelier, pues claro, tiene un modelo de negocio, tiene estructura, tiene un profesionalismo de excelencia absoluta. Nos damos cuenta que todas, casi somos ahora puras mujeres. Hemos empezado a ser muchísimas mujeres las que estamos de fijo. Pero bueno, también el modelo de Atelier es un modelo en el que están por honorarios o por proyecto muchísimas personas. Es enorme la lista de expertos que, pues muchos de ellos todos los meses trabajan proyectos con Atelier, pero al mismo tiempo pueden ser el director de museografía de un museo o pueden ser la directora, o sea, tienen otros trabajos porque son los expertos en el tema, no pueden estar de tiempo completo y porque en Atelier no tenemos proyectos uniformes. Un día estamos haciendo un museo y al día siguiente estamos haciendo la Global. Sí, claro. Entonces, hacemos consultoría para Grupo Modelo, hacemos consultoría para Clase Azul, hacemos proyectos de editoriales, hacemos muchísimos proyectos de consultoría o estrategia cultural para agencias, para marcas como Driscolls, como, en fin, ¿no? Trabajamos con ahora sí que universos muy distintos. Entonces, pues eso, Atelier es un ecosistema vivo que tiene una vida propia y que vamos adaptando y que vamos mejorando y que vamos aprendiendo poco a poco, en el que hay veces que los que están de fijo están al 100% y hay veces que están al 10% solo por proyecto, dependiendo cómo su vida se los vaya poniendo. Es una casa en donde pueden entrar y salir cuando quieran, es una organización en donde llevamos 10 años trabajando con la misma gente y nos amamos y nos queremos y no hay proveedores en Atelier. Todos somos colegas. Entonces, es un sistema muy raro que se ha formado de manera muy orgánica y que ha funcionado muy bien y que es muy rentable, que hoy le da trabajo a muchísimas personas, muy bien pagado, y que le da oportunidades muy grandes a tanto las áreas de los gremios culturales como a las áreas de las organizaciones y el gobierno. Mencionaste muchas cosas importantes. Qué bonito ecosistema has creado. De verdad me viene mucho la pregunta a la mente si te basaste o inspiraste, hubo algo que te inspiró a generar esto. Todo ha sido como con el paso del tiempo en generar esta familia que comparte espacio, que se siente una casa. Ha sido mucho la evolución propia del proceso. Ha habido personas, tengo íconos muy claros de personas que admiro mucho y que he estudiado mucho y que me he acercado y que me he puesto a su servicio para que me enseñen, para poder aprender de ellos, para poder admirarlos de cerca. Y todo se lo debo a ellos, a mis maestros, a mis aliados, a mis mentores. Y sí, o sea, algo en que me he inspirado, sí soy una persona porque no me quiero quitar tampoco el mérito de lo que he creado yo, pero quiero dejar muy claro que Atelier no lo creé yo, lo creamos todos los que estamos ahí. Lo que sí es que en lo que yo tengo que hacer, o sea, yo he encontrado que mi compromiso más grande, Luciana, es el ser un mejor ser humano cada día, y la puerta más grande para lograrlo es Atelier. Más que mi maternidad, más que ser hija, más que ser esposa, Atelier me da una tremenda oportunidad de mejorarme cada día
como pocas cosas hayan existido. Entonces, el poder yo comprometerme con eso y leer y leer y leer y formarme, o sea, leo todo el tiempo libros que me ayudan a estar entendiendo cómo Atelier puede mejorar, cómo yo puedo mejorar, cómo puedo ser mejor líder, cómo perfeccionar las cosas que yo sé que tengo mal, ¿no? Pues el síndrome del impostor, el no saber delegar, o sea, todas las cosas que son retos para mí se convierten en temas de estudio y de trabajo que le dedico mucho tiempo a eso. Entonces, pues sí, no es una inspiración, sino el estar buscando todo el tiempo el aprender y ser autodidacta en lo que se va necesitando. Una expansión personal. Sí. Mencionaste algo muy lindo, lo cerraría como que al final Atelier quizás es esa llave a la puerta que te abre a crecer en todos los sentidos. Sí. Y que te hace querer regresar siempre por salir y entrar por esa misma puerta para ser mejor y construirte. Y al final, pues sí, eres una mujer, eres emprendedora, trabajas con Atelier, has sabido identificar cuál es tu zona de genio. Y no dejarla a un lado por querer abarcarlo todo y mejor co-crear y saber que como con esta familia que has como construido de colaboradores que comparten todo es increíble, pero me encanta que finalmente sí es tu sello y sí es esa llave que ha creado todo lo que es Atelier hoy. No sé si creo que mucho ha sido ya escrito como parte de tu legado, pero hay algo que te emociona escribir pronto con Atelier Cultural. O sea, hacia dónde lo quieres direccionar en cuanto a vuelo. Sí, todo el tema digital y las humanidades digitales y el que todo lo que hacemos en Atelier pueda pervivir de manera digital para poder llegar a más personas, me tiene ahorita muy emocionada y me está fascinando ese camino. Ya te contaré después. Me encanta, increíble. Ahorita pasaremos a una parte que es muy del podcast, que es un laboratorio interno, porque creo que cualquier negocio, cualquier persona que se ha construido pasa por un proceso. Es decir, antes de haber un éxito hubieron incertidumbres, hubieron muchos fracasos, pruebas, intentos, replantear, modificar, como dices. Estoy en constante expansión de crecer, de leer, de cambiar mis narrativas, etc. Y así veo la vida yo. Creo que hay mucha teoría, que es la que leemos, que es la que aprendemos, como bien dijiste, me he acercado a mis maestros y muchos pueden dar información, puedes absorber toda la información que quieras y ahí entra la parte en la que aceptas o rechazas creencias, hipótesis, pero nada como la experiencia en tu laboratorio de vida y por eso llegas a conclusiones y a crear proyectos tan tuyos como lo es Atelier. Lo mencionaste, no conozco, o sea, a lo mejor podría sonar raro, pero funciona. Y no solo funciona, pero crea trabajos, pero la gente está feliz y yo sigo encantada y eso se contagia, se expande. Entonces, un poco de la hipótesis, hay una frase que me dijiste tú, que es que el crecimiento personal recae en nuestra capacidad de rechazar y soltar esas creencias. Mencionaste algunas al principio y poder cambiar nuestra narrativa. Y si lo sumara en una pregunta breve, tú, ¿qué idea, creencia o visión ha sido la que te sostiene al día de hoy? Que agradeces y dices, gracias a que cambié esta forma de ver las cosas, he logrado seguir expandiéndome y seguir creciendo. Y también gracias a que rechacé o no le di voz a esa creencia errónea, hipótesis que no me quise comprar. Yo creo que son muchas. En el ramo de las finanzas son muchísimas, en el ramo de género son muchísimas, en el ramo de mi físico son muchísimas también, porque tu físico te ayuda en unas cosas y te desayuda en otras, tengas el físico que tengas, pero hay que aprender a entender cómo manejar eso, ¿no? Pero de todas, la más grande es el no negar mi parte espiritual por tratar de ser profesional. El no tener miedo de que me digan, eres demasiado romántica, eres muy subjetiva, mucho bla, bla, bla. Esa parte... De que en el aire. Exactamente. El entender que, por supuesto, que hay una parte divina, sagrada, espiritual, metafísica, más grande que nosotros. En lo que hacemos, yo creo que esa es la creencia que más me costó trabajo hacer la paz. Hacer la paz y deconstruir, ¿no? Que para ser profesional yo tenía que
que negar eso. Y el poder integrar, estoy en ese camino, el poder integrar mi parte femenina con la masculina, porque yo creo que me he vuelto muy masculina en muchas cosas y que el llegar a mis 40 años, el haber podido ser madre, porque me tardé 7 años en poderme embarazar y perdí 4 bebés. Entonces, el poder hoy tener una familia, tener a mi esposo, tener a mi padre, tener a mi hijo, ser mujer, integrar esa parte mágica, de luz, ¿no? Femenina. Y espiritual y femenina, a la parte de pues, liderar una empresa de la que dependen muchísimos trabajos, muchísimos presupuestos para cultura, muchísimo responsabilidad, pues está siendo muy difícil. El poder entender que tengo que trabajar mejor y no más, y que la cultura del agotamiento no está bien. Eso es lo que más me ha costado. Híjole, son muchísimos temas bien importantes que nos darían para hablar horas y horas. Y te escuchaba y de verdad se me hace tan esencial y tan importante y tan lindo que también lo tengas reconocido y lo tengas consciente y lo trabajes activamente para no meter el pie o de cierta forma autosabotear algo que podría perdurar por muchos años, porque estoy segura que quieres hacer esto toda tu vida porque lo sientes como parte de ti. Sí. Y para que lo puedas hacer toda tu vida es entender que también quieres tener una familia y quieres integrar tu parte femenina. Esta parte de lo espiritual y mágico se me hace muy importante porque creo que empezamos durante los últimos años a ver mucho más apertura a la parte metafísica, a la parte espiritual y demás, pero no por completo. Y sigue habiendo mucho rechazo por gran parte de la sociedad cuando una persona habla de la parte espiritual, de la parte etérea, de la parte del universo, de las leyes por las cuales funciona el universo, cuando no debería ser, porque desde la astrología y astronomía hace cientos de años ya era esto. Y creo que ahí hay un rubro bien importante por trabajar y cubrir. Pero qué lindo que tengas reconocidas estas ideas que no quieres comprar y cuáles quieres seguir trabajando para poder seguir sosteniendo lo que haces. Uh-huh. Y como si lo vemos como una burbuja, saber que hay muchas mini burbujas dentro, ¿no? Y para que esa burbuja siga flotando, hay que mantener vivas todo lo que lo compone. Y un poco pasando a la parte de experimento, esto es un laboratorio, entonces siempre me gusta decir la parte de alquimia, que es donde realmente se genera una expansión, porque de todos los retos regresamos con certezas y regresamos con preguntas que al final incomodan, pero abren mucho más profundidad. Me gustaría saber cómo fue para ti o en qué momento te diste cuenta o cómo ha sido este proceso y qué puede ser como un poco de inspiración para otros de transformar tu vocación en una empresa viva con movimiento trascendencia. Y si hablamos con esa Natalia bailarina que tocaba el piano, ¿cómo estaría tan orgullosa de ti o qué te diría si hoy viera lo que has creado, que quizás no estés bailando activamente, pero al final lo que estás haciendo es un baile con tus pasiones, con las personas que admiras, las querías tener cerca, las tienes? Entonces, al final creo que esa Natalia chica, después de ver todos estos experimentos que ha hecho Natalia en este momento, estaría muy feliz y contenta. Sí, estaría muy contenta. Hoy te puedo decir que estaría muy contenta. No ha sido nada fácil. Fueron muchísimos años difíciles y bueno, parece, ¿no? Cuando tienes estos podcasts o así, que todo sale con magia y que todo es... Y no, es muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, muchísimo no saber por dónde, pero... Trabajo que no se ve. Así es, trabajo que no se ve, pero yo creo que todo ha salido así porque lo he disfrutado, porque estoy en lo que vine a hacer a esta tierra y puedo ver de cerca a los más grandes creadores crear y puedo aprender de las mentes más brillantes de las empresas. Entonces, el poder aprender y verlos, hoy tengo un concierto en la noche de ProEd,
en la sala Nezahualcóyotl, mañana, todos los días consumo y veo cultura y todos los días puedo vivirla y además no solamente como un espectador, sino como un actor dinámico dentro de ese ecosistema. Cohabitando. Entonces, la cultura que también es delicioso, es delicioso. Qué padre. Romper reglas y ver que se puede hacer comida con la gente de trabajo y los puedes hacer amigos y que no todo tiene que ser tan jerárquico y tradicional y que te puedes dar este lujo de vivirlo y experimentarlo desde un nivel de conciencia distinto. Qué increíble, crear un nuevo sistema al final dentro de lo que a ti te apasiona. Sí, y hacerlo a tu forma. Hacerlo a tu forma. Y además, porque así es la vida, lo único que la transita eres tú. Qué rico hacerlo a tu forma, como dijiste, que lo disfrutas mucho. Y para cerrar un poco este laboratorio con la parte de conclusiones, que son esas brújulas internas, creo que estaría muy interesante tu perspectiva sobre qué te emociona mucho y qué crees que como sociedad nos debería emocionar mucho sobre la cultura en México el día de hoy, para lo que viene, para el futuro. Ay, muy fácil, que hay países, Luciana, que tienen que crear show o performance para vestir eventos, experiencias, campañas, lo que sea. En México tenemos tanto real y auténtico, las fiestas patronales, el arte popular, cada región, cada estado, cada municipio tiene diferentes muestras culturales reales y auténticas que basta agarrar la maleta, la mochila e irte a verlas para poderlas disfrutar. Entonces, si para nosotros es tan cotidiana la cultura y la tenemos ahí, no hace falta encontrar el hilo negro, es solamente irla a disfrutar y a gozar. Entonces, y bueno, por supuesto, con ella crear. Entonces, pues eso sería lo que yo te diría. ¿Y crees que sigue habiendo muchísimo camino para más creadores, talentos, para construir a partir? Todo el del mundo. Nuestra misión es que haya muchos más atelieres culturales y que la metodología que nosotros hemos encontrado la apliquen miles y miles de personas para poder hacer lo que aman y para que puedan comer, crear y compartir su arte. Me encanta. Muchas gracias por todo este espacio-tiempo, por tu voz, por tu perspectiva muy única. Creo que esta conversación fue mucho más allá de hablar de proyectos, de cultura o historia. También hablamos mucho de propósito, hablamos muchísimo de esta mentalidad, visión que te ha formado y te lo agradezco enormemente. Creo que este episodio, estas palabras pueden servirle a muchas otras personas creadoras que conecten como inspiración de saber que se puede generar un sustento que trascienda, que sea sostenible a partir de lo que amas, de tu pasión, siempre y cuando pongas todo el alma en lo que haces. No solo deja una huella en ti, pero también abre camino para muchas otras personas y este efecto se multiplica y se expande y creo que ese es el objetivo de todo. La última pregunta es, ¿qué impacto crees que es lo más relevante de ti cuando alguien lee lo tuyo o camina por un espacio que creas, por una curaduría tuya, una consultoría tuya, como si tuvieras una frase que a lo mejor crees que ha sido parte de tu legado? Siempre nos queda México. Esa frase que me marcó tanto a mí en un momento en el que había perdido por trabajar tanto casi todo. Y esta persona que admiro mucho me escribió un mensaje en el teléfono en un momento en el que se estaba despidiendo el buque Cuauhtémoc. Y se escuchaba, ¿no?, la marina. Y me dijo, siempre nos queda México. Entonces, saber el privilegio tremendo que tenemos de ser mexicanos y entender que es el país de las oportunidades, aunque tenga todos los retos del mundo y que tengamos que trabajar tanto para tantas cosas dolorosas, es el país de miles de oportunidades. Entonces, no importa en qué momento estemos, en cualquier etapa de la vida, siempre nos queda México. Y si entendemos eso y ponemos nuestra vida al servicio de este país, y de este país no en este concepto más nacionalista, sino entendiendo su naturaleza, su gente, sus artistas, sus creadores, sus empresarios, sus familias, sus tradiciones, sus momentos, todo lo su música. Todo lo que compone México. Todo. Si entregamos nuestra vida a ello,
cosas hermosas tienen que salir. Muchas gracias. Que sea un episodio para que todas las personas recuerden que la historia no solo se construye o se narra desde el pasado, se observa desde el pasado, pero que todos podemos construir a través de la cultura en la que ya vivimos y elegir qué vida queremos transitar con la historia que queremos escribir y dejar plasmada como nuestros legados. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Al revés, Luciana, siempre he admirado mucho la persona que eres, lo inteligente que eres, lo preparada, lo esmerada, cómo has sido desde siempre una persona que brilla mucho y me encanta verte en esta nueva etapa. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.